quiero hablar de mi trayectoria con las consolas de Sony, porque PlayStation para mí ha sido una de las plataformas donde más he disfrutado los videojuegos y donde más tiempo he pasado jugando en línea. Todo empezó con la PlayStation 3. No fue un regalo directamente para mí, sino para mi hermano. En ese tiempo él había pedido un Xbox 360, no porque realmente le gustara, sino porque era la consola que tenían sus amigos. Sin embargo, mi mamá terminó regalándole un PlayStation 3. La razón: mis padres siempre fueron fieles a los productos de Sony. En casa teníamos televisores Sony y estéreos de la misma marca y sabían que eran productos de calidad. Cuando mi mamá fue a la tienda, pidió una consola cuyo nombre le parecía extraño. Evidentemente pensó en el Xbox 360, pero al preguntar la marca y escuchar que era de Microsoft, pidió otra opción y le dijeron la PlayStation 3. Al escuchar que era de Sony, no pensó mucho y lo compró. Cabe aclarar que mi primera consola fue un Nintendo DS, una joya de consola también, pero esta nueva experiencia era completamente diferente. El primer juego que venía con la PlayStation 3 fue Gran Turismo 5, un juego que de hecho aún conservamos. Aunque la consola era oficialmente de mi hermano, yo también quería jugar, pero él no me dejaba por ningún motivo. Fue entonces cuando mi mamá dijo que al final la consola era para los dos. Pero con el paso del tiempo nos fuimos informando más sobre videojuegos y evidentemente la saga que más jugamos fue Assassin's Creed. También descubrimos títulos como Uncharted, Killzone, Call of Duty y GTA, y por supuesto la saga Gran Turismo. Pasaron los años y fue hasta 2017 cuando mi mamá en Navidad nos regaló la PlayStation 4. Yo creía que nunca íbamos a tenerla. La razón era simple: pasamos demasiado tiempo jugando. Y ella siempre decía, si ahora se la pasan jugando tanto, imagínate con la siguiente consola. Eso hizo que mi esperanza se desvaneciese. Esa Navidad yo estaba bastante triste y decepcionado, pensando que nunca la íbamos a tener. Hasta que ocurrió el milagro. Mi mamá sacó un PlayStation 4 que tenía escondido en un armario. Cuando lo vi, mis ojos se abrieron por completo. Y es que no era una PlayStation 4 normal, era el PlayStation 4 Pro. Los juegos que nos regalaron fueron el Call of Duty World War 2 y Gran Turismo Sport. Además, en ese tiempo salió un juego llamado Fortnite, al que le dediqué incontables horas. Honestamente, Fortnite se merecía un video completo, pero bueno, solamente lo menciono de pasada. Gracias a la PlayStation 4 pude jugar títulos que me hacían falta, como los Horizon Zero Dawn, más entregas de Assassin's Creed, y también descubrí juegos como Apex Legends y Titanfall 2, a los que les dediqué muchísimo tiempo. Cuando se anunció la PlayStation 5, todo fue muy extraño. El diseño era raro, el lanzamiento fue bastante caótico y además coincidió con el inicio de la pandemia. No había consolas por ningún lado, ni en tiendas cercanas, ni siquiera en internet. Tuve que esperar hasta Navidad de 2021. Cuando el stock se revalorizó un poco, terminé comprándola por Mercado Libre. La PS5 tenía un precio de salida de $499 en Estados Unidos, pero en México costaba casi el doble. Aún así, hice el esfuerzo, ya que literalmente fue una inversión gigante, pero hasta el día de hoy la he disfrutado bastante. Y entonces surge la pregunta: ¿vale la pena un PlayStation 5 en 2026 y a futuro? Vamos a verlo. Tradicionalmente, las consolas siempre han buscado marcar una diferencia clara entre generaciones. Sin embargo, la PlayStation 5 no se siente tan distinta, principalmente por la recompatibilidad con PlayStation 4. Esto es algo muy positivo para el consumidor, pero también hace que la diferencia entre generaciones sea menos evidente. En la época del PlayStation 3, por ejemplo, no podías jugar el mismo GTA con alguien que tuviera un PlayStation 4, por ejemplo, porque los sistemas eran completamente distintos, tanto en hardware como en software. La PlayStation 3 en especial fue una consola muy difícil de programar,
Sony quería que fuera complicada de piratear, pero irónicamente pocos días después de su lanzamiento, George Hotz liberó las llaves maestras. La intención era innovar, pero en lugar de ser diferente terminó siendo muchísimo más compleja. En comparación, desarrollar juegos en Xbox era un poco más sencillo. Con el paso del tiempo, los sistemas de todas las consolas se han ido pareciendo cada vez más. Aún así, al inicio de esta generación de PlayStation 4 y Xbox One, sí había diferencias notables hasta que llegó un juego que lo cambió todo, Fortnite. Pero de nuevo, eso es un tema que merece su propio video. PlayStation nació una apuesta a futuro impulsada por la ruptura entre Sony y Nintendo, y desde su lanzamiento siempre ha intentado innovar como cualquier empresa tecnológica. Ha tomado decisiones buenas y malas, pero su impacto en mi vida como jugador es innegable. Pero personalmente para mí, PlayStation no es una consola, sino es una parte de mi historia.